En esta segunda parte del curso empezamos el tema de cerchas y vigas en celosía, valiéndonos de métodos de análisis gráficos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que una cercha es por definición una estructura que está compuesta por barras rectas unidas entre sí en sus extremos, de tal forma que constituyen un armazón rígido a partir de triángulos, de segmentos de triángulos, capaces de soportar cargas en su plano. Vamos a trabajar elementos básicamente bidimensionales, no cerchas tridimensionales, pero obviamente si no entendemos las bi, no entenderemos nunca las tridimensionales. Decimos además que estas cargas están particularmente aplicadas sobre las uniones denominadas nudos o nodos, y en consecuencia todos los elementos se encuentran trabajando o bien sea a atracción o bien sea a compresión sin la presencia de elementos de esfuerzos, perdón, de flexión o de corte. Y esto pues es una ventaja que ofrecen este tipo de estructuras. Veremos además que sirven para resolver sistemas de cubierta y también como vigas muy livianas capaces de salvar grandes luces. Hagamos aquí un paréntesis y definamos muy rápidamente los tipos de estructuras en función de sus condiciones de respuesta frente a cargas. Decimos primero que una estructura es hipostática cuando no tiene forma fija, sino que depende del sistema de acciones en cada momento, en cada instante. Es el caso de un cable que adapta su geometría a partir de las cargas. Ese es un caso típico de estructura hipostática. En cambio, decimos que una estructura es isostática o estáticamente determinada cuando pueden hallarse o determinarse las solicitaciones a partir del esquema y dimensionar estrictamente la sección de las barras. Esto tiene una doble ventaja. Por una parte es muy sencillo el método de análisis y por otra pueden dimensionarse de manera muy segura el tamaño de las barras, especialmente el área de las mismas. Una estructura es estáticamente determinada en términos coloquiales cuando la podemos analizar fácilmente sin tener que apelar a sistemas estocásticos o sistemas iterativos. Y por último, decimos que una estructura es hiperestática cuando hay que dimensionar antes las barras y mediante métodos de tanteo, métodos de varios ciclos, ajustar un dimensionado estricto de tal forma que se hace un proceso bastante complejo. Una cercha plana, para aplicar esto al caso que nos ocupa, una cercha plana solo puede ser isostática si está formada por nudos articulados y si las barras solamente transmiten esfuerzos en dirección a su eje. Es decir, las barras trabajan o a tracción o a compresión, en el sentido más largo de su eje. Por eso es importante que las barras se elaboren ya desde el punto de vista material a partir de tubos o de cables que trabajen eficientemente ante esas solicitaciones. Esto implica además que una celosía plana tenga momento flector nulo en todas las barras de la misma, trabajando solamente de forma axial. Por ahora este no les dice mucho, pero posteriormente cuando veamos el problema de los momentos y los cortantes, veremos que en el caso de las vigas prismáticas el momento es muy importante, pero no ocurre lo mismo en el caso de las vigas trianguladas o celosías. Y por último, digamos que en la condición de isostaticidad en las cerchas planas requiere que se cumpla una condición que es muy fácil de evaluar. Esa condición es el cumplimiento de una ecuacióncita que nos dice que B, donde B es el número de barras, es igual al doble de nudos menos 3. Esta es una ecuación que siempre debemos de aplicar a toda cercha antes de poder hacer entrar un análisis, porque si no cumple con esta condición, la estructura no es estáticamente determinada y no vamos a poder resolverla adecuadamente por los métodos que estamos empezando hoy a conocer. Otra forma de evaluar si la estructura plana es estáticamente determinada es la siguiente, teniendo en cuenta estos factores. S es el número de barras, A es la cantidad de posibles reacciones en el sistema, en X o en Y, y K es el número de nudos. La condición que se debe cumplir es que al aplicar esta ecuación se presente la igualdad, donde S más A es igual a 2 veces K. Es decir, que el número de barras
más la cantidad de reacciones posibles en el sistema sea igual al doble del número de nudos. Algunos libros plantean la ecuación de esta manera. Pero además sí, de que si no se cumple la igualdad, entonces podemos tener que S más A es menor que 2K. En este caso la estructura es estáticamente indeterminada y más que eso es inestable. Pero también puede darse el caso que S más A sea mayor que 2K. En este caso decimos que la estructura es estáticamente indeterminada o que es exageradamente determinada, que posee elementos de más. Hagamos un análisis muy rápido de unos pocos ejemplos para poderlo entender. Tenemos aquí una estructura en celosía que tiene dos puntos de apoyo A y B. El punto de apoyo A es una articulación, el punto de apoyo B es un rodamiento. Por lo tanto, las posibles respuestas son tres. Dos X y Y en el apoyo A y solamente una en el apoyo B. Si contamos el número de barras, tendríamos que es una estructura que está formada por 7 barras. Y si contamos el número de nudos, tendríamos que son 5 nudos. Si aplicamos la ecuación, decimos entonces que el número de barras más 3 debe ser igual al doble del número de nudos. Y efectivamente 7 más 3 es igual a 10, que es el producto de 2 por 5. Por lo tanto, es una estructura estáticamente determinada. Cumple con la condición de igualdad. Veamos qué pasa si a la misma estructura le añadimos una barra. Si le añadimos una barra, en este caso una barra vertical, también estamos añadiendo un nudo, el nudo inferior, y el cordón inferior 5 lo estamos partiendo en dos barras. Por lo tanto, hay que volver a contar. Lo que sí se mantiene igual es el número de reacciones posibles. 3, 2 en la articulación y una en el rodamiento. Contemos ahora el número de barras. Tendríamos que tenemos en este caso 9 barras y tenemos ahora son 6 nudos. Apliquemos la ecuación. 9 más 3 me estaría dando 12, que es equivalente a 2 por 6, 12. Por lo tanto, también aquí la estructura se vuelve una estructura estáticamente determinada. Sigamos con el ejemplo. Ahora cojamos la segunda estructura, la que está en la parte inferior, y quitémosle la barra 7. A ver qué pasa. Tendríamos una cosa más o menos así. En este caso, el número de reacciones sigue siendo 3, pero cambia el número de barras y el número de nudos. Especialmente cambia el número de barras. El número de nudos vamos a ver que es constante. Los nudos siguen siendo 6, pero las barras ahora son 7. Entonces, si aplicamos la ecuación, tendríamos que el número de barras, 8 más 3 es igual a 11, que es menor que el doble de la cantidad de nudos, menor que 12. Por lo tanto, es inestable. Y eso se observa porque el cuadrado formado por las barras 1, 2, 6 y 7 es un cuadrado deformable. En tanto, no tiene un elemento que ofrezca rigidez a la deformación, por ejemplo, por una fuerza ubicado en el nudo que se forma por la unión de las barras 1 y 2. Y pasemos a otro caso en donde tenemos una estructura formada por dos diagonales que cierran el marco de forma rectangular. De nuevo, el número de reacciones posibles es 3 y el número de barras, en este caso, está en 8, mientras que el número de nudos es 5. Por lo tanto, si aplicamos la ecuación, 8 más 3 es mayor que 10. 8 más 3 es 11, mayor que 10. Por lo tanto, es una estructura estáticamente indeterminada. Tiene demasiados elementos que están haciendo que la estructura no se pueda analizar sencillamente. Pasemos ahora a mirar un ejemplo de una estructura conocida que además cumple con la condición de ser estáticamente determinada. Y este ejemplo no es otro que la estación del cable aéreo de Manizales, llamada Estación La Camelia, construida más o menos en torno a 1924 bajo la dirección del ingeniero británico James Lindsay. Si hacemos un corte por el espacio que corresponde hoy en día a los talleres, tendríamos una cercha como la que estamos viendo en el dibujo. Aquí tenemos que contar barras y nudos para poder verificar si la estructura es o no es estáticamente determinada. Empecemos contando los nudos. Vamos a hacer un conteo de nudos teniendo en cuenta que el nudo es el punto donde llegan dos o más barras. Así físicamente una barra sea continua, pero si sobre ella llega otra barra se forma necesariamente un nudo.
En este caso, el conteo nos da 16 nudos. Contemos ahora las barras, entendiendo a su vez que una barra es la pieza que está definida por dos nudos en sus extremos. Entonces hacemos el conteo barra por barra, tanto las que están ubicadas en el perímetro exterior de la estructura como las que están dividiendo el espacio interior de la estructura. En este caso, el conteo nos va a arrojar un total de 26, 27, 28 y 29 barras, por muy pequeñas que las barras sean. Si aplicamos la ecuación primera, donde nos dice que el número de barras es igual a 2 veces el número de nudos menos 3, tendríamos que 2 por 16 es 32, menos 3 me da 29. Por lo tanto, es una estructura estáticamente determinada, porque son 29 las barras que conforman la estructura. Y podríamos hacer, por lo tanto, un análisis estático de la cercha y poder valorar la cantidad de fuerza que se reparte en sus puntos de apoyo. Además, si consideramos que la estructura está apoyada en una articulación en el lado izquierdo y un rodamiento en el lado derecho, verificamos la condición de 29 más 3 es igual a 2 por 16, también cumple con la condición de ser estáticamente determinada. Procedamos a hacer un ejemplo de una estructura muy sencilla, en este caso una cercha que salva una luz de 6 metros, que tiene su cumbrera a 1,50 por encima de los apoyos y que está formada por barras que forman a su vez segmentos de triángulos. En este caso no conocemos los ángulos que se forman en los puntos A y B, pero sí conocemos las medidas que permiten trazar adecuadamente, dibujar adecuadamente la estructura. Las cargas aplicadas en los nudos E, D y F son cargas iguales de 500 kilos. Por lo tanto, estamos frente a una estructura que es simétrica. Vamos a hacer primero la verificación de si la estructura es o no es estáticamente determinada. Eso implica contar las barras. En este caso tendríamos 9 barras. Y contamos los nudos. Si quieren los podemos ir marcando para poder tener una relación exacta y tendríamos entonces que el número de nudos en este caso es de 6. Verificamos la condición de estaticidad. 2 por el número de nudo menos 3 debe ser igual a la cantidad de barras. Por lo tanto, 2 por 6, 12 menos 3, 9. Se concluye que la estructura es estáticamente determinada. Dado que tenemos dos puntos de apoyo A y B y solamente tenemos acciones en el eje Y, tendremos necesariamente dos reacciones en Y en los puntos A y B. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que RA más RB menos 1500. El total de la carga activa me da 0. Por lo tanto, RA y RB suman 1500 kilos, pero además se cumple una condición importantísima y es que la estructura es simétrica. Si es simétrica, RA y RB son iguales, por lo tanto RA y RB son fuerzas que equivalen cada una a 750 kilos. Y con eso terminamos lo que llamaríamos el análisis externo de la estructura, es decir, la valoración de las reacciones en los puntos de apoyo. Hecho esto, vamos a pasar al análisis nudo por nudo. Para eso vamos a dibujar la cercha en el lado izquierdo del papel, puede ser en una escala más pequeña, y vamos a asumir una escala de fuerzas, en este caso 1 centímetro son 50 kilos. Y vamos a partir siempre de lo conocido en busca de lo desconocido. Y el paso siguiente será trazar una línea de fuerzas vertical sobre la cual vamos a trazar las reacciones que son ya conocidas y las cargas activas conocidas. Vamos a empezar por el punto A, donde está actuando la reacción RA, que ya conocemos que es de 750 kilos. Lo dibujamos a escala de fuerzas, en este caso con la escala que hemos usado, daría un vector de 15 centímetros y marcamos sus extremos 1 y 2. Y haciendo una lectura del sistema en el sentido horario, nos damos cuenta que la siguiente fuerza que
con la que nos encontramos es la fuerza de 500 kilos, la primera que está a la izquierda. Por lo tanto, dibujamos ahora la fuerza de 500 kilos empezando en el punto 2 y devolviéndonos para abajo. Como se nos van a traslapar las fuerzas, vamos a coger este vector que hemos dibujado de 750 kilos y lo vamos a correr un poquito a la derecha para que no se nos traslapen las fuerzas. Y ahora sí, desde el punto 2 trazamos hacia abajo la fuerza de 500 kilos y marcamos su extremo 3. Y ahora, del punto 3, iniciamos el dibujo de la segunda fuerza de 500 kilos hasta el punto 4. Y del punto 4, la tercera fuerza de 500 kilos hasta el punto 5. De este punto 5 arrancará la fuerza RB, que es también equivalente a 750 kilos, que en este caso nos da superpuesta, pero que si la corremos a la derecha, nos permite ver que el sistema empezó en 1 y terminó en 1. Es un sistema cerrado. Por lo tanto, es un planteamiento correcto del mecanismo de fuerzas que está actuando en el sistema, tanto activas, color verde, como reactivas en color rojo. Hecho esto, vamos a empezar a trabajar nudo por nudo. Se acostumbra a empezar por el nudo que está situado o que corresponde a uno de los puntos de apoyo. Lo vamos a marcar aquí como el nudo A y vamos a analizar qué pasa en ese nudo. Entonces, en ese nudo, ¿quiénes están actuando? Eso es lo que uno tiene que preguntarse siempre. ¿Quién llega a ese nudo? A ese nudo llega la fuerza RA, que es conocida. Entonces yo me pregunto, en las fuerzas que tenemos a la derecha, ¿dónde está RA? Miren, aquí está RA, la voy a encender y la voy a volver a colocar en su posición correcta, para luego no confundirnos. Y decimos que si leemos en sentido horario a partir de RA, la siguiente pieza que encontramos es la barra 1, que tiene una inclinación dada. Entonces trazamos por la cabeza del vector conocido una paralela a la barra 1, que trazamos al infinito porque no sabemos todavía cuál es su magnitud. Y si continuamos leyendo el punto o el nudo A, nos damos cuenta que después de la barra 1 sigue la barra 2. Entonces, desde la cola del vector conocido de 750, trazamos una paralela a la barra 2. Donde ambos rayos, se cortan, ese es el punto que delimita el polígono de fuerzas. Donde tenemos una fuerza conocida de 750 kilos que va hacia arriba, tendríamos una fuerza que va inclinada paralela a la barra 1, que tiene una magnitud en centímetros que yo puedo trasladar a kilogramos. En este caso tendríamos 33.54 centímetros que multiplicados por 50 me dan 1677 kilos. Y tendría un tercer vector que es paralelo a la barra 2 y que corre sobre la línea 2 o el rayo 2. Y ese vector, medido en distancias, tiene una magnitud de 30 centímetros que equivale en fuerza a 1500 kilogramos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aplicando el triángulo de fuerzas, hemos obtenido los valores de las fuerzas que corren por las barras 1 y 2, porque son los dos lados de un triángulo del cual conocemos un lado, que es el lado de 750 kilos en vector rojo, y conocemos la inclinación de los otros dos, la inclinación del vector amarillo y la del vector azul. Por lo tanto, formamos el triángulo y obtenemos el valor de los lados 1 y 2, que si los trasladamos a la cercha, lo dibujamos sobre la cercha, nos damos cuenta que la fuerza amarilla está empujando el nudo A, va contra el nudo, por lo tanto es una barra de compresión. Mientras que el vector azul es un vector que sale del nudo que estamos analizando, por lo tanto es una barra de tracción. Vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar las barras, los valores y el esfuerzo. Como la estructura es simétrica, las barras 1 y 7 son equivalentes, 2 y 9 equivalentes, 3 y 6 equivalentes, 4 y 8 equivalentes y la barra 5 es independiente. Entonces, con estos valores marcamos que las barras 1 y 7 trabajan a una tensión de 1677 kilos y ambas son barras de compresión. Las barras 2 y 9 son barras que trabajan a una tensión de 1500 kilos y son barras de tracción. Y nos faltan todavía las 3 y 6, 4 y 8 y la barra 5. Entonces, hecho esto, vamos a pasar al siguiente nudo. Siguiente nudo
será el nudo B. En ese nudo que acabo de marcar, llegan 4 elementos. Llega la fuerza amarilla, que si empujaba el nudo A, también me empuja el nudo B. Por lo tanto, ese vector amarillo lo debo rotar. Es una cosa interesante. Ya lo vamos a rotar. Llegará a ese nudo que estamos analizando ahora la fuerza de 500 kilos vertical. Llegará la fuerza que corre por la barra 3 y la fuerza que corre por la barra 4. Entonces yo me pregunto ahora, en este diagrama, ¿esas fuerzas dónde están? La amarilla ya la tenemos, miren, aquí está. La fuerza de 500 kilos vertical la tenemos también, sino que la teníamos apagada, ahí está. No tenemos 3 y no tenemos 4. Vamos a hacer un ejercicio muy simple y es vamos a rotar el vector 1. Porque ya les dije, si el vector 1 va contra el nudo de abajo, también debe ir contra el nudo de arriba. Por lo tanto, rotamos esa fuerza cuando pasamos cambiamos de nudo a analizar y ahora tenemos que los vectores U1 y amarillo y verde son vectores que no están tocándose las dos colas ni las dos cabezas. Estará bien, están en buen sentido. Entonces volvemos al punto y leemos en sentido horario. La barra amarilla, lo tenemos el vector amarillo, luego miren está el verde y luego vendrá la barra 3. Para saber cuánto vale la barra 3, trazamos por el extremo del vector verde, por el punto 3, una paralela a la barra 3. Infinita. No sabemos dónde se va a cortar. Y ahora trazamos desde la cola del vector amarillo una paralela a la barra 4, que esa sí nos cierra un polígono. Entonces miren que los rayos 3 y 4 se cortan en un punto que delimita el final del vector que va por la barra 3. Vamos a dibujarlo. Que medido a escala de fuerzas tiene un valor de 1118 kilogramos. Y el vector 4 corresponde al rayo 4 y que tiene un valor en kilos de 559 kilogramos. Hemos obtenido la fuerza que va por las barras 3 y 6, que es una barra de compresión porque empuja el nudo, y la fuerza que va por las barras 4 y 8, que también es una fuerza de compresión porque empuja el nudo. Completamos sus valores en la tabla que estamos haciendo, 3 y 6 y 4 y 8. Y ya nos queda faltando solamente el valor de la tensión que va por la barra 5. Entonces para eso vamos a cambiarnos al nudo siguiente, vamos a pasarnos al tercer nudo que estará en el vértice del sistema. En ese nudo, ¿quiénes confluyen? La fuerza 3, la segunda fuerza de 500 kilos, vamos a buscar dónde están, miren la fuerza 3 está aquí, la segunda fuerza de 500 está apagada, la encendemos. No tenemos la fuerza 6, aunque ya sabemos cuánto vale, y no tenemos la fuerza 5. Entonces, ¿qué nos dice el principio? Que ahora, teniendo esto, vamos nosotros a rotar el vector que va por la barra 3 para que nos quede cabeza con cola, no tener esa incongruencia. Y vamos a trazar por la cabeza del vector de 500 kilos en verde una paralela a la barra 6. Y de la cola del vector azul magenta vamos a levantar una paralela a la barra 5. Se nos forma, miren, una especie como de corbatín, donde el vector que corresponde a la barra 6 lo tendríamos aquí en el rayo 6 y el vector que va por la barra 5 iría sobre el rayo 5. Miremos que se nos ha formado un flujo donde no se juntan ni dos cabezas ni dos colas. Por lo tanto, si medimos el vector 5, tenemos que su magnitud es de 500 kilos, que nos permitirá completar la tabla que estamos nosotros llenando. A su vez decimos que la fuerza que va por la barra 6 es una barra de compresión, cosa que ya sabíamos y que tiene un valor que también ya sabíamos de 1118 kilos. Mientras que la barra 5 es una barra de tracción porque sale del nudo. A diferencia de las otras, esta es una barra de tracción. Completamos la tabla y con eso cerramos el ejercicio. No vale la pena extenderse las barras 7, 8 y 9 porque se conocen sus valores y el esfuerzo a la que están siendo sometidas a partir del principio de simetría.